Buen día a todos. Gracias por estar asistiendo a este Congreso 23º Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental de Interpsiquis, a versión 2022. El día de hoy yo les presento lo que será el tema de prevalencia de trastornos mentales en salas de estancia prolongada del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, de enero a marzo del 2022. Yo soy el doctor Octavio Eduardo López, soy médico especialista en psiquiatra, soy el subdirector asistencial de este hospital. Me gustaría mencionarles que desde el punto de vista económico no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Un poco de los antecedentes históricos para ver la importancia de este tema a nivel eh, de lo que es la salud mental de nuestro país. En primera instancia, déjenme decirles que la internación o el área de internamiento en nuestro país se encuentra en 2 hospitales psiquiátricos. Nuestro país solo cuenta con 3 hospitales psiquiátricos, dentro de los cuales solo 2 tienen internamiento y de estos los 2 quedan ubicados en la capital de la República. Esto pues hace ver de que hay una deficiencia clara, ¿no? De lo que es la salud mental en nuestro país. La salud mental en nuestro país, o mejor, más bien dicho, el área de psiquiatría comenzó con el Hospital General San Felipe. En este hospital se tenían a los pacientes indigentes, a pacientes epilépticos y a pacientes que tenían desórdenes mentales, pero los tenían en un ala, ¿verdad? Como pacientes asilados. Fue en 1973 que se funda lo que es el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, que es el hospital que en algún tiempo se consideró de agudos, y se trasladaron muchos de estos pacientes a este hospital, los que pues se creían que se podían reinsertar dentro de la sociedad o los que tenían una estancia pues relativamente corta, fueron llevados a este hospital de agudos Mario Mendoza. Posteriormente, en 1976, se funda lo que es el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, en su momento llamado de crónicos, porque todo el resto de pacientes que se encontraban en el Hospital General San Felipe, en el ala de neuropsiquiatría, se le conocía, fueron trasladados a este hospital, ¿verdad? Trasladándose aproximadamente más de 370 pacientes al Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. Todos ellos en calidad de indigentes o considerados pacientes que ya no se les podía hacer ningún tratamiento para reinsertarlos dentro de la sociedad. Pues nace el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita y este tiene prácticamente 2 áreas macros, que es el área de consulta externa y el área de internamiento. En el área de internamiento nosotros tenemos lo que son las salas de agudos, le mencionamos, varones 1 y mujeres 1, y las salas crónicas, que son varones 3 y mujeres 3. Tenemos una unidad de desintoxicación alcohólica y una unidad de infanto-juvenil. Y a nivel de consulta externa prestamos los servicios pues, de psiquiatría, neurología, odontología, nutrición y psicología. Obviamente, pues contamos con apoyo de algunas otras entidades, ¿verdad? O servicios como ser laboratorio, como ser terapia ocupacional, trabajo social, ¿verdad? Que pues hacen que nosotros pues podamos brindar la mejor atención. En este estudio, esta presentación es parte de un estudio macro, donde se estudian diferentes factores de la estadía prolongada.
Dentro de estos factores, pues tenemos eh, los trastornos psiquiátricos propiamente, los síndromes motores tardías, las comorbilidades médicas, la discapacidad y las alteraciones electrocardiográficas. Estos son 5 de varios factores que se han estudiado del estudio macro y son los que van a ser presentados en este simposio. En este caso, a mí me corresponde presentarles lo de los trastornos psiquiátricos. Aunque nos vamos a ir un poquito más allá sin querer meternos en los otros temas, ¿verdad? Pero que sí es necesario a veces, pues, incluir algunos detalles. Hablamos de lo que es la estadía prolongada, como un eje central de este estudio macro. Bueno, nosotros definimos como estadía prolongada la estadía que cuantitativamente supera los 2 años de internamiento y cualitativamente como la que sobrepasa el tiempo requerido por su situación asistencial. Esto en la literatura médica, hay varios autores que mencionan que la estadía prolongada debe de ser definida por cada hospital y por cada servicio realmente, ¿verdad? Ya que cada uno cuenta con diferentes variables eh, para poder decir qué es una estadía prolongada. Por ejemplo, una estadía prolongada en un servicio de decirlo, neurología, no debería de pasar de cierto tiempo, pero tal vez para psiquiatría, sí, ese es un tiempo un poco corto realmente para estabilizar a un paciente. En nuestro hospital nosotros tenemos definido claramente que la hospitalización es aguda cuando es menor de 28 días y que se vuelve subaguda de 28 a 6 meses y crónica cuando pasa de 6 meses. Pero hemos mencionado ya el término prolongado, ya que cumple con estos dos criterios. Cumple con que ya supera los 2 años de internamiento y supera el tiempo requerido para darle una respuesta a su situación asistencial. Como objetivo del estudio, el objetivo macro consiste en caracterizar clínicamente y de forma estratificada los pacientes con estadía prolongada ingresados en la sala de crónicos en los meses de enero a marzo del 2022 del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. Y de parte de esta parte del estudio es determinar la prevalencia de enfermedades mentales en pacientes con estadía prolongada. Bueno, el estudio, brevemente la metodología, hablamos de un estudio descriptivo, transversal. Se tomaron el universo en ese momento de pacientes, que eran 108 pacientes. Se excluyeron 7 pacientes que no cumplían con la definición de estadía prolongada y se obtuvo una muestra final de 101 pacientes. El cifrado de la información, pues se han utilizado el cifrado con lo que es conocido el expediente clínico para no en ningún momento revelar la identidad de estos pacientes, ya sea dentro del estudio o dentro de alguna publicación a posterior. ¿Cómo se caracterizaba la muestra en lo que respecta a los datos demográficos? Pues podemos observar que tenemos un 62%, 61% que equivale a 62 pacientes del sexo masculino, ¿verdad? Y tenemos un 39% que equivale también a 39 pacientes del sexo femenino. A nivel de edad, tenemos que a nivel general una media de 49.6 años, con una mediana de 49, lo cual pueden ver que andan muy cercanas. Una desviación de 12.92 años, con un coeficiente de variación de 26.05%. El rango de edad va desde los 21 hasta los 86 años de forma general. Ya para el sexo masculino,
Tenemos una media un poco superior a la generalidad con 50.7 años, una mediana de 51, también cerca, una desviación estándar un poco mayor de 14.35, con el coeficiente de variación de 28.30. El rango, pues, también es de 21 a 86 años, ya que tanto el paciente que tiene 21 años como el que tiene 86 eran del sexo masculino. A nivel femenino tenemos una media un poco menor, con 47.7 años, una mediana cercana de 47, una desviación estándar de 10.16 y un coeficiente de 21.32%. Aquí podemos ver que el rango de edad es más compacto, entre 32 a 73 años. Ya puesto desde el punto de vista de rangos, se decidieron hacer rangos de cada 10 años, ¿verdad? Y podemos ver que pareciera que tiene una distribución casi normal, lo que es la, la edad en estos pacientes, ¿verdad? Si vemos en las mujeres, sí podríamos ver de que es más tirando a una normalidad, y en los hombres, pues podría pensarse en algún momento que podría haber una idea bimodal, ¿verdad? Esta distribución. Podemos ver de que la mayor cantidad de pacientes están en, pues, la plena flor de la vida, de 31 a 40 años, y tenemos otro grupo grande de 51 a 60 años, pero si vemos el macro de los 31 a los 60 años, vemos de que esto equivale a más de un 65% de la muestra o de la población estudiada, ¿verdad? Cuando hablábamos de días intrahospitalarios, hablábamos de que cuánto es realmente estos días intrahospitalarios. Bueno, a nivel general teníamos una media de 4.914. Esto equivalía a 13 años, 166 días. Estos datos fueron tomados hasta el 28 de febrero, ¿verdad? Para fines del estudio, tenemos una mediana que va de 8 años hasta 118 días, una desviación estándar de 10 años, 206 días, un coeficiente de variación bastante amplio, pues debido al número de días, ¿verdad? Que son unidades que permiten que haya una variación bastante importante. Y el rango de edad, el rango fue de 2 a 17 días, como rango inferior, y como rango superior de 43 a 242 días. Si vemos esto en comparaciones, vemos que el sexo masculino tiene una media menor, y el femenino pues obviamente tendrá una media superior. Y aquí pues podemos ver de que la media para el sexo masculino era de 12 años con 101 días, mientras que en el sexo femenino era de 15 años, 118 días. Y esto pues también se observa tanto en la mediana como en la distribución estándar, de la desviación estándar, ¿verdad? En un coeficiente de variación, ¿verdad? Y en los rangos. Siempre viendo de que el rango del sexo masculino, pues por aquel paciente tiene pues mayores estadías en este caso. Aquí quiero hacer resaltar esto, que el paciente que menos estadía tuvo, o que está considerado en este estudio, es uno que acaba de cumplir 2 años con 17 días, y el que más tiempo lleva en el hospital lleva 43 años, 242 días. Prácticamente un paciente que pues nos acompañó desde la migración desde el Hospital General San Felipe. Entonces, como pueden ver, 43 años de forma hospitalizada, pues ya prácticamente es una persona que nunca vamos a poder reinsertar en la sociedad.
Tal vez al verlo en días no se mire tan ordenado, entonces se decidió hacer rangos de días de internamiento, donde podemos ver que habían 17 pacientes que tenían 2 a 5 años, 12 que eran del sexo masculino. Teníamos 39 pacientes que estaban de 5 a 10 años, que 25 eran del sexo masculino. Teníamos también 13 pacientes, 9 del sexo masculino para 10 a 15 años. Y teníamos de 15 a 20 años 3 pacientes masculinos. Y aquí llama la atención esta gran cantidad de pacientes, de 29 pacientes, ¿verdad?, que llevan más de 20 años en la institución. Y de estos 13 son masculinos, y aquí sí se invierte la tendencia de que siempre superaba el masculino al femenino, y aquí sí tenemos que hay 16 mujeres con más de 20 años de estadía. Como podemos ver, este es el grupo en el sexo femenino que más se representa en el estudio. En cambio, en los varones se habla de 5 a 10 años. Con respecto a los diagnósticos, se decidió hacer una división de lo que era el diagnóstico médico no psiquiátrico y del diagnóstico médico psiquiátrico, obteniendo de que de estos pacientes el 60% tenía un diagnóstico médico no psiquiátrico. Entonces, aquí empezamos a ver algunas cosas que llaman la atención. Si el hospital es un hospital psiquiátrico, ¿por qué tenemos mayor cantidad de pacientes con diagnóstico médico no psiquiátrico en el área de internamiento? Llama un poco la atención este dato, ¿verdad? Y un poquito adelante vamos a discutirlo a profundidad. Esto también se observa que hay una predominancia siempre, tanto en el sexo masculino, donde hay un 52% médico no psiquiátrico u orgánico que le mencionamos, y un 48% que es psiquiátrico. Aquí pues están casi similares, ¿verdad? Pues, yo diría 1 a 1, ya que la diferencia no es muy amplia, ¿verdad? Pero donde sí se observa la gran diferencia, viéndose pues claramente 3/4 partes para el orgánico y una cuarta parte para el psiquiátrico es en el sexo femenino, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo esto, este 74%, pues es muy importante, pero vamos a lo mismo. ¿Por qué pacientes orgánicos hospitalizados en un hospital psiquiátrico? ¿Por qué no predomina la enfermedad psiquiátrica? Ya lo vamos a ver. Dentro de los diagnósticos que más se encontraron, dentro del eje 1A, pues tenemos las esquizofrenias, que de los 40 diagnósticos, si recordamos, hay 40 pacientes que tienen trastorno psiquiátrico, ¿verdad? De esos 40, 27 se debían a esquizofrenias, con un 77.5%. ¿Cuáles eran las esquizofrenias que nosotros tenemos? Bueno, la paranoide está en primer lugar. En segundo lugar tenemos la esquizofrenia residual. En tercer lugar, la esquizofrenia desorganizada o hebefrénica, que se menciona en alguna literatura. Y pues también tenemos un diagnóstico que en lo particular no comparto mucho, pero que no se puede hacer una modificación, ¿verdad? Que es el F20.9, que es sin especificación. Entonces ese fue el cuarto lugar.
Y sí, como vemos, pues un 67.5% de los pacientes tienen esquizofrenia. Conocemos una regla de tercios, ¿verdad? Que se menciona, donde un tercio de la población con esquizofrenia va a poder vivir normal en la sociedad, un tercio eh, de la población de esquizofrenia va a poder vivir con algunas dificultades dentro de la sociedad, pero hay un tercio que sí se va a mantener hospitalizado, pues, por las discapacidades que se producen por esta patología. Llama la atención el trastorno esquizoafectivo, ¿verdad? Que hay 6 de 40, es un 15%. Déjenme decirle que de esos 6 de 40, los 6 están en menos de 5 años, ¿verdad? Siendo los casos como que más frecuentes los de menor estadía, ¿verdad? Es decir, les hablo de 2, 3 años, 4 años máximo, ¿verdad? Un trastorno esquizoafectivo. Llama la atención que de estos 6, 3 de los casos se deben a proceso legal, que aunque ya están resueltos, los familiares no han querido volver a ir por el paciente. Y tenemos 7 de 40, ¿verdad? Con otros diagnósticos. Aquí se incluye lo que es el trastorno bipolar, ¿verdad? Y algunos otros trastornos que son, pues, que producen muchos sistemas de agitación y agresividad, y generalmente estos terminan entrando por procesos legales, se resuelven los procesos legales, pero tanto la fiscalía como los familiares abandonan al paciente. Continuando con los diagnósticos, en el eje 1B, la personalidad, solo encontramos 3 pacientes masculinos que tenían diagnóstico de trastorno de personalidad disocial, pero aquí empiezan a verse algunas cosas muy importantes. El retraso mental, o trastorno del desarrollo intelectual o de discapacidad intelectual. 40 pacientes presentaron este trastorno. De los 101, esto equivale a un 39.6%. Encontrándose 25 pacientes en varones, que equivale a un 39.68%, y en mujeres 15 pacientes, que equivale a un 38.46%. Entonces vemos que solo el retraso mental per se equivale a 40 pacientes, a los 40 pacientes con diagnóstico psiquiátrico. Entonces la pregunta viene acá. ¿Por qué tenemos estos pacientes ingresados? Si son pacientes que desde el punto de vista de curación no vamos a lograr nada. Bueno, la respuesta, aunque es un poco difícil decirla, se debe de decir, ¿no? No contamos en el país un centro para estos pacientes. Muchos de estos pacientes vinieron como adolescentes a Santa Rosita y han ido viviendo aquí, y aquí se han quedado por el mismo abandono de la familia. Lastimosamente, da tristeza mencionarlo, pero así es. Son pacientes que después de muchos años uno les agarra cariño y ve que sí pueden llevar una vida fuera del hospital, pero la familia no se quiere hacer cargo de ellos. Por ejemplo, miremoslo de esta forma: los pacientes leves con trastorno del desarrollo intelectual leve, estamos hablando de que 15% de los 101 pacientes, es decir, 6 pacientes se podrían reintegrar de forma fácil. A nivel moderado, estos pacientes todavía se pueden manejar en la sociedad, con alguna dificultad, pero sí, sí se pueden manejar en la sociedad, ¿no?
Entonces, vemos aquí que hay 20 pacientes y 13 severos, tal vez esto no. Y uno no especificado, pues no especificado porque en la actualidad el paciente no se le puede hacer un CI, pues se perdió el CI que se tenía de él, ¿verdad? Porque un paciente que lleva más de 20 años y en uno de los manipuleos del expediente, pues se perdió. Bueno, aquí está la otra parte importante. Tenemos el déficit cognitivo. Hablamos de un déficit cognitivo secundario, ¿verdad? Y podemos ver que hay 24 pacientes que tienen un déficit cognitivo secundario, de los cuales el 25% es masculino y el 75% femenino, un 25% es leve, 58% moderado y 17% severo. Con respecto a qué produce este déficit cognitivo, una parte lo hace la esquizofrenia y el otro lo hace la epilepsia, donde tenemos que la epilepsia produce 5 de los 6 de déficit cognitivo leve, del moderado 12 de 14 y del severo 3 de 4. Entonces vemos que tiene una importancia muy alta. La epilepsia per se, tenemos un 22.77% de prevalencia de epilepsias en estos pacientes, lo que equivale a 23 pacientes. Con la alteración cognitiva, entonces vemos de que hay 64 pacientes que presentaron este tipo de alteración y podemos ver que esto hace que se aumente o que tenga un UR de 3.5, de aumentar la probabilidad de que su estadía sea superior a 15 años, esto con una P significativa de 0.01 y un Fisher de 0.0143. Entonces vemos que la alteración cognitiva, que es algo que no podemos remediar, tiene mucha importancia para definir si una persona va a estar más de 15 años en el hospital. Con respecto a la patología orgánica, se hicieron las diferentes evaluaciones y podemos ver que a nivel general, también para 15 años o más de estadía, tiene un R de 3.2 con una P de 0.02, podríamos decir, y una Fisher de 0.0162. En masculino, esto pues aumenta, aunque disminuye un poquito la sensibilidad del OR, pero vemos que casi es de 4. Y en femeninas, sí, en féminas, pues sí no tiene mayor relevancia, ya que pues la P no es cercana a estar ni marginalmente significativa. Pero sí podemos decir que en paciente masculino, uno de los factores que podrían hacer pensar que este paciente va a estar más de 15 años es que tenga una patología orgánica sobre una patología psiquiátrica. Uno pensaría que todos estos pacientes no tienen familia, pero la verdad es que no es así. Tenemos un grado de indigencia de 15.84%, solo 16 personas de las 101 no tienen familia localizada. El resto sí la tienen, pero no se quieren hacer cargo de ellos. Y con respecto a la situación legal, tuvimos que 27 de estos 101 pacientes ingresaron por procesos legales, todos ya tienen sobreseimiento definitivo y todos resueltos sus procesos legales por parte del hospital. Lo que pasa es que la familia no quiere venir a recogerlo. En los últimos años sí hemos logrado disminuir de un 29%. Teníamos 140 pacientes, ahorita solo estamos con 101. Logramos disminuir un 30% el número de pacientes con estadía prolongada. Ya para concluir, la estadía prolongada de los pacientes tiene una relación directa con el déficit cognitivo, ya sea primario o secundario. La patología psiquiátrica que más se observa es la esquizofrenia, la cual produce alteración cognitiva de los pacientes. Retraso mental o discapacidad intelectual se ve relacionado con la estadía prolongada. Y la principal patología neurológica observada en estos pacientes es la epilepsia,
la cual también asociamos con un déficit cognitivo. Pues como vemos, nos estamos llenando de pacientes que no podemos darles mayor solución desde el punto de vista terapéutico, farmacológico, ya que pues no tenemos respuesta para estas discapacidades intelectuales y para estos déficits cognitivos que van ocurriendo. Llama la atención y se lo puedan preguntar, ¿por qué no habla doctor de demencia? La mayoría de los pacientes entran en una edad joven, no entran como mayores de 60 años. Entonces, este estudio será presentado al ministro de Salud de nuestro país para sugerir la creación de un centro asilar para estos pacientes. Y pues con esto terminamos esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Tengan feliz día y estamos atentos a preguntas.